¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen, ¿cómo le Buenos va? días, Licen. ¿Cómo están, Buenos días, chicos? ¿Cómo les Licen. va? ¿Cómo han pasado? Un gustazo saludarles. Mil disculpas. Estábamos con problemas técnicos, pero bueno, ya solucionamos, ¿no? Esperando pues que se encuentren muy bien. No se olviden, por favor, chicos, de seguir trabajando nuestro portafolio, nuestra plataforma, ¿no? Adicionalmente a eso, por favor, no olvidemos de tener los documentos al día, las pensiones al día para que obviamente no tengamos contratiempos en el siguiente nivel, ¿no? Bien, adicionalmente a eso, por favor, chicos, cuidarnos bastante. Recuerden que la delincuencia está muy fuerte. Realmente, pues, estamos pasando por una etapa bastante difícil, bastante complicada y eventualmente, pues, tenemos que cuidarnos bastante, ¿no? Hoy en día, más que todo, la situación es bastante difícil, bastante dura, acerca del tener que estar con mucho cuidado a salir de nuestros hogares y obviamente, pues, salir con la protección del caso, ¿no? Adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos de igual manera, si podemos adelantar los portafolios, el trabajo en la plataforma, en los contenidos, no hay ningún problema, ¿sí? Lo importante, perdón, en este caso es tener directamente todas las actividades al día. Adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar nuestra asistencia. Estamos cerca de 15 personas y solamente 4 han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos, ¿ok? Bien, el día de hoy vamos a seguir avanzando, por favor, y el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar es directamente acerca de las construcciones megalíticas, ¿no? Para ello, bueno, les informo que al finalizar la clase nosotros vamos a tener una pequeña evaluación, ¿sí? Así que por favor vamos a prestar muchísima atención, ¿ok? Licen, una pregunta. Sí, dígame, claro. Dicen, ¿los collages que nos manda a hacer, eso toca pegar en el portafolio o solo se los guarde ya? ¿Cuál collage? ¿Los collages que nosotros trabajamos las tareas? Sí, a veces que sabe enviar a hacer collage y así. Ah, ya, no, eso solamente me envían, por favor. Entonces, si se nos pierde, no pasaría nada. No, porque ya están registradas las notas ya. Ok, gracias. Sí, no hay ningún problema en ese caso, ¿sí? Bien, la anterior clase nosotros hablábamos directamente acerca de la relación entre los vivos y los muertos, ¿no? Prácticamente hablábamos del arte y la religión en el paleolítico y en el neolítico, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿cómo enterraban directamente a nuestros antepasados los primeros seres humanos? En tumbas poco profundas y con, ¿cómo se llama esto? Dicen con ofrendas. Ya, muy bien, 10. ¿Cómo más? ¿Qué características más teníamos? Y Se ponían también en posición fetal, profe. Ya que como así nacían, pensaban que si hacían eso iba a volver a tener vida. Excelente, mirando muy al, bien. Posición al este, fetal, creo que le profe. dicen, donde salía el sol. Ya, muy bien. Si hablamos de la posición del sol, ¿el sol en qué dirección sale? ¿Al este o al oeste? Al este, Al este, perdón, profe. al oeste. Y Ya, les y se ponían en puso. posición fetal. Ya, excelente, muy bien. Ahora, la postura más importante que se manejaba para enterrar a nuestros antepasados, ¿cómo lo hacían? En posición fetal. Los enterraban cerca de las casas para tener protección o sea, los que quedaban vivos. Muy bien, excelente. Posición fetal y cerca de nuestros hogares. Excelente. Ahora, ellos también lograron crear lo que se conoce como las Venus de Wilford. Esas Venus, ¿qué representan? ¿Qué son esas Venus? ¿No era Alice en lo que representaban el estatus social? No me acuerdo. Casi, casi, pero no, muy bien. Esas estatuillas, ¿se acuerdan? Mm, de la sociedad cazadora, no me acuerdo, Alice. Se han olvidado, muy bien, 10 en este momento. ¿Se acuerdan qué representaban esas estatuillas? La fertilidad. La fertilidad, muy bien, ¿qué más? También creo era símbolo de seguridad, de éxito y bienestar. Ya, excelente, muy bien, hemos estado atentos a todas las características, ¿no? Muy bien, el arte directamente, la religión del Paleolítico se manejaba
de esa manera, ¿no? Como ustedes saben, pues los primeros seres humanos lo hacían con la finalidad de transmitir su conocimiento de generación en generación, ¿no? Algo similar a lo que nosotros hacemos hoy en día. Por ejemplo, si en este momento me dolía la cabeza y no tengo medicación al lado o cerca, ¿qué tipo de plantas puedo tratar para el dolor de la cabeza? La manzanilla. La manzanilla, muy bien, ¿qué más? El eucalipto también creo es bueno. Excelente, muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde aprendieron ustedes que estas plantas son buenas? De nuestros Nuestros ancestros, porque antepasados. antes no existían no sé, las medicinas que hoy en día existen, entonces recurrían a las plantas medicinales. Muy bien. Tradiciones. Por las tradiciones. Excelente, muy bien. Entonces, miren, ese conocimiento que ustedes tienen con el pasar del tiempo, cuando tengan hijos, ustedes los van a transmitir. Y ellos, obviamente, a los hijos de sus hijos, ¿no? Entonces, miren, es una información y es un conocimiento que va de generación en generación. Y obviamente los primeros seres humanos realizaban ese arte rupestre dentro de esas cuevas con la finalidad de que las demás generaciones sigan aprendiendo, ¿no? Si bien es cierto, dentro de sus comunidades, obviamente practicaban los ritos, las ceremonias, los primeros ritos, ¿no? De enterrar a los antepasados y a los seres queridos, ¿no? Y eventualmente los primeros seres humanos empezaron a tener ese sentimiento de tristeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros perdemos algún familiar, eventualmente nos sentimos muy mal, nuestros sentimientos están muy abajo, por decirlo así. Poco a poco, en este caso, es una característica importante que nosotros como seres humanos tenemos, ¿no? Pero en fin, dentro de su inicio prácticamente fue en la comunidad primitiva. El día de hoy nosotros vamos a avanzar directamente acerca de las construcciones megalíticas, ¿no? Que fueron obras arquitectónicas, por decirlo así, en donde los primeros seres humanos lograron establecer los primeros centros ceremoniales religiosos, ¿no? Y obviamente, pues, en las construcciones megalíticas era la creación directa de piedras en la cual las colocaban en diferentes posiciones con la finalidad directamente de hablar con sus antepasados, ¿no? Muy bien, construcciones megalíticas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? La señorita Rosa Jiménez, por favor. Realicen construcciones megalíticas. En Europa se han encontrado muchas construcciones realizadas con grandes bloques de piedra. Que reciben el nombre de construcciones megalíticas. Se empezaron a levantar a finales del quinto milenio antes de Cristo en sociedades neolíticas, especialmente de la zona atlántica, aunque se siguieron construyendo hasta el segundo milenio antes de Cristo, en plena edad del bronce. Estas construcciones necesitaron el esfuerzo colectivo de una comunidad y una considerable habilidad técnica, pues mover bloques que podían pesar más de 400 kilogramos no era tarea fácil. Las herramientas que utilizaban eran palas de huesos de animales, cuñas de madera o martillos y picos de piedra. Además, muchas veces las construcciones estaban lejos de la cantera, por lo que debían trasladar los bloques de piedra sobre troncos y por pendientes hasta llegar al lugar elegido. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Construcciones megalíticas, ¿no? La parte de Europa, en este caso, generalmente era caracterizado, hablando del quinto milenio, por la elaboración, más que elaboración directamente, la forma de colocar estas piedras gigantescas, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que en la edad del bronce prácticamente fueron en donde esas construcciones se realizaron, ¿no? Lo realizaron directamente por toda la comunidad, pero lo increíble del caso de estas piedras es que prácticamente es muy difícil, por decirlo así, llevar piedras que pesaban más de 400 kilogramos. E inclusive existían piedras que pesaban más de 20 toneladas, ¿no? Y obviamente el llevarlos directamente desde la cantera es el sitio donde sacaban las piedras y colocarlas pues en esta posición era sumamente difícil de hacerlo, ¿no? Obviamente utilizaban lo que eran huesos de animales, cuñas de madera, martillos, picos de piedra, ¿no? Pero lo increíble es cómo directamente llevaban directamente esas piedras
que eran supuestamente pesadas y obviamente colocarlas en esta posición. Perdón. Y podemos determinar, ¿no? Por ejemplo, si esta piedra más o menos la de mayor altura estaba entre los 3 4 metros y esta piedra que tenemos acá arriba pesaba 3 4 toneladas. Lo increíble del caso podemos determinar de cómo lograron pues colocarlas en esta posición y sobre todo cómo lograron colocar una piedra directamente encima de estas dos de aquí. Sí, sí lo podemos determinar, ¿no? Sin embargo, se atribuye que directamente existen opiniones y versiones que en realidad sí lo hicieron los seres humanos, pero obviamente el esfuerzo físico fue muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, si en este caso hacemos una comparación con nosotros, con los seres humanos en la actualidad, ¿no? Nosotros cuando cargamos el gas, ¿cuánto más o menos podemos recorrer hasta más o menos cansarnos? ¿Será una cuadra? Menos, dicen Una unos cuadra, creo. pasos. Dicen unos 30 Depende de metros. las fuerzas que tengamos cada persona también. Exactamente, dicen, o sea, varía si es hombre y si Ya. es mujer. Ya, bueno, en el caso de los hombres, ¿cuánto más o menos nosotros podríamos estar con un gas en la espalda? Yo dicen, como no soy tan Una fuerte, pues, cuadra. 20 metros mínimo. Máximo. Excelente, muy bien. Entonces, miren, nosotros, bueno, en la fuerza promedio, no podríamos hablar, andar directamente exagerado una cuadra, ¿ya? Pero fuera lo más abismal del ser humano. Ahora, imaginen en este caso los primeros seres humanos, el llevar esas piedras que pesaban toneladas. Entonces, algunos historiadores consideran que tal vez los seres humanos no lo hicieron. Otros consideran que también sí fueron los seres humanos, pero obviamente la mano de obra, es decir, la cantidad de seres humanos que lo hicieron, realmente eran bastantes, ¿no? El poder realizar directamente estas construcciones y sobre todo directamente encontrar materiales religiosos dentro de estas construcciones, ¿no? Como ustedes pueden observar en esta imagen, estas piedras fueron traídos a una distancia en donde prácticamente el césped es un sitio, por decirlo así, en donde el césped también está bastante crecido, ¿sí? Y no podemos encontrar también lo que es por decirlo así, no encontramos lo que son rastros de arrastramiento o a su vez directamente de cómo los seres humanos utilizaban para colocar esas piedras, ¿no? Por ejemplo, a los materiales que nosotros tenemos al día de hoy, las máquinas que nosotros tenemos, generalmente esas máquinas gigantescas, ¿cuánto peso más o menos pueden cargar? Toneladas, dicen. Ya, muy bien. Si hablamos de una Depende de la camioneta, máquina. también, excelente. Si hablamos de una camioneta, por decirlo así, ¿cuánto más o menos puede cargar una camioneta básicamente? 20 toneladas. Excelente, 10, muy 10. bien. 10, 12 toneladas. Excelente. Entonces, 10, miren, 12. la capacidad entonces de las máquinas que nosotros tenemos hoy día, posiblemente podríamos haberla realizado. Sin embargo, para aquella época no teníamos pues ese adelanto tecnológico y realmente el esfuerzo debió haber sido pues bastante fuerte, ¿no? Entonces, entre las opiniones y opiniones pues varía, pero sin embargo, en lo que sí están de acuerdo todos los historiadores es que estas construcciones megalíticas eran utilizadas directamente como centros ceremoniales, ¿no? Porque obviamente se encontraron lo que eran restos de personas, restos de animales, también encontraron lo que eran vasijas, lo que eran alimentos, en este caso se podría decir de los seres humanos que fueron enterrados, y sobre todo pues aquí directamente eran sitios en donde ellos podían hablar directamente con ellos, ¿no? Ahora, tipos y características de las construcciones megalíticas. Me ayuda por favor en la lectura el señor Luis Felipe, por favor. Tipos y características de las construcciones megalíticas. Hasta ahora se les ha clasificado de forma muy básica. Sin embargo, nuevos descubrimientos arqueológicos indican mucho más complejos. Túmulos, colinas de tierra o piedra hechas por el hombre que generalmente cubre en entierros. Dolmenes. Estas son construcciones megalíticas hechas con piedras individuales grandes permanentes. Esas piedras eran colocadas horizontalmente sobre una base de piedra o una caja de piedra sedada.
Poseían una especie de entrada casi siempre circular, pero también triangular o cuadrada. Algunos se encuentran en Dislencombe en el Reino Unido, Costa de Marfil de Francia y Aksum en Etiopía. Menhirs son enormes pilares de piedra con una altura de 3 a 20 metros, colocadas verticalmente en el suelo. Se estima que la más grande de estas construcciones megalíticas pesa unos 300 toneladas. Los menhirs se encuentran principalmente en grupos. Rutas completas de menhir estar, están formadas por una docena de hasta miles de piedras. En algunos menhirs hay adornos o brandas. Barandas, muy bien, señor, hasta ahí nada más. 10, muchísimas gracias, muy bien. Dentro de los tipos y características de las construcciones megalíticas destacan las siguientes, ¿no? Los túmulos, colinas pequeñas de tierra, que prácticamente eran la partecita de aquí, ¿sí? Estos eran considerados como los túmulos, ¿sí? Muy bien. Pasamos directamente a los dólmenes. Esas construcciones megalíticas directamente estaban elaboradas de piedra y sobre todo eran colocadas horizontalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los dólmenes, obviamente estaban utilizados de esta manera. Sí, en la próxima diapositiva ya no vamos a revisar directamente cómo estaban colocadas, ¿no? Sí, de esta manera estaban los dólmenes. Aquí logramos observar lo que es varias piedras, ¿sí? Varias piedras directamente colocadas, en este caso, en un terreno bastante rocoso, por decirlo así, en donde estaban todas estas piedras y sobre todo la característica singular era en una piedra colocada pues una encima de otra. Entonces, miren, esta habilidad de los seres humanos de aquella época de colocar una piedra sumamente pesada y obviamente tener una medida exacta para que no se caiga ni un lugar, o sea, no se vayan de un lugar a otro y obviamente se logre mantener, realmente era una habilidad muy fuerte de los seres humanos para aquella época, ¿no? Hablamos también de los menhires, que obviamente es una piedra colocada directamente de forma vertical, ¿sí? Y estaban directamente entre los 3 a 20 metros, ¿no? E inclusive se dice en este caso que existían piedras que pesaban más o menos unas 300 toneladas. O sea, es decir, eran piedras sumamente pesadas, ¿no? Hablando de los menhires y los cromlech. Son varios lugares de piedra alargados en el suelo, menhires, formando uno o varios círculos concéntricos. A veces en el centro de la estructura de estas construcciones megalíticas hay otra piedra, menhires o dolmen. Las construcciones megalíticas son expresiones de una gran religión que se extendía desde el Próximo Oriente hasta el Círculo Polar, ¿no? Por ejemplo, los cromlech lo tenemos de este lado de acá, ¿sí? Tenemos directamente una imagen, ya vamos a hacerlo un poquito más grande. Bueno, acá directamente está, lo vamos a hacer un poquito más grande, en donde prácticamente podemos determinar cómo estaban colocadas las piedras, ¿no? Si nos podemos dar cuenta, los cromlech también eran establecidos de esta manera y obviamente pues eran elaborados en forma circular. Los dolmen podemos determinar que eran pequeñas piedras, para decir pequeñas, no, pequeñas formas directamente de representar estas piedras, ¿no? Es por decirlo así, parece una casita y aquí directamente el menhir pues son piedras colocadas en forma vertical, ¿no? Bien, yo le voy a dar lectura, por favor. Hay rastros del tratamiento mecánico en algunas de las estructuras megalíticas, muescas, surcos y aperturas circulares. Aún hay grandes misterios relacionados a estas magníficas estructuras megalíticas. Por ejemplo, no se ha establecido de forma concluyente de cómo y por qué construyeron. Tampoco se sabe qué tipo de instrumentos se utilizaron, ni quién las ideó y las construyó. Otro misterio es cómo lograron transportar estas enormes piedras que pesaban varias toneladas.
¿Sí? Entonces, miren, realmente el tener lo que es al día de hoy estas imágenes de estas piedras monumentales es algo increíble, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen, ¿cuántas piedras más o menos estarán? Como unas 20, profe. 21. Ya, Casi muy bien. 30. Será excelente, muy bien. Entonces, miren, realmente es algo asombroso al día de hoy de cómo los primeros seres humanos lograron pues llevar estas piedras, lograron utilizarlas y sobre todo directamente practicar lo que son ceremonias, ¿no? Que a eso directamente es atribuido por los restos que fueron encontrados aquí, ¿no? Aquí inclusive se puede verificar que los menhires, como ustedes pueden ver, pesaban más de 300 toneladas. O sea, entonces realmente el tener que llevarlos de un lugar a otro era sumamente difícil y obviamente para que los seres humanos puedan llevar esas piedras, realmente se requirieron pues de bastantes seres humanos, ¿no? Por ejemplo, para mover una tonelada más o menos, ¿cuántos seres humanos se necesitan? Bastantes, Licen. ¿Será unos 500 ¿Será? No, o más, creo? Para una tonelada. Una tonelada no es 1000 10 libras. hombres. 1000 libras. Sí, muy bien. Excelente, Mm, muy bien. ¿Cuántos hombres necesitaremos hoy en día, en la actualidad? no, muchos, unos 10. 100, unos 20, 30. Esas matemáticas, muy bien. Si bien es 10 hombres. cierto, hacemos una comparación, ¿ya? Digamos, son unos 100 hombres, excelente, por lo bajito. Ahora, para una tonelada, para 300 toneladas, entonces realmente era una situación bastante difícil y si Incómoda. obviamente No, lo no, hicieron no los seres pudieron haberla humanos, movido solo con hombres, licenciado. entonces a ese punto también es difícil, ¿no? Porque obviamente participaron todos. Y aquí directamente está el misterio de cómo las construyeron, ¿no? De cómo directamente fueron capaces de traer esas piedrotas, en este caso de la cantera, directamente ubicarlos en sitios bastante estables. Y la cantera no es que estaba directamente al ladito de ellos, la cantera estaba cerca de 1 kilómetro a 3 kilómetros. Entonces, realmente, pues, al día de hoy es algo asombroso, ¿no? Muy bien, morada para los dioses. Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Vilma Pineda, por favor. Moradas para los dioses. Con el nuevo paso cultural aparecen nuevos utensilios. Las hachas para talar bosques y hacer casas. El arado para preparar los campos. La cerámica para almacenar las provisiones. En lugar de los encantamientos mágicos para conjugar desde la caverna de glaciar el éxito de la casa, aparecen nuevas representaciones y consideraciones. Surge el mito, la idea de la gran madre de cuyo regazo procede toda la vida. Nace el deseo de erigir moradas para los dioses, para honrarlos allí y de asegurarse algo que durase después de la misteriosa muerte. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien, moradas para los dioses, ¿no? Si bien es cierto, pues en estos territorios se encontraron lo que son restos de los seres humanos, encontraron directamente lo que son alimentos. ¿Me escuchan ahí, chicos? Parece que eso nos fue la Sí, Sí, señal. ¿Estamos ahí? Licen. sí, Sí, licenciado. listo, muy bien. Si bien es cierto, aquí podemos encontrar estos restos materiales, ¿no? Y más aún directamente empieza el fortalecimiento por las ceremonias, por el cuidado, el respeto y sobre todo por el miedo, en este caso para nuestros muertitos, para nuestros difuntos, ¿no? Y aquí directamente pues nacen los mitos, nacen las leyendas también, ¿no? Si bien es cierto, nosotros al día de hoy tenemos pues una variedad de mitos, una variedad de leyendas también, pero sin embargo se considera que las construcciones megalíticas eran las moradas de los dioses, es decir, donde los seres humanos directamente se acercaban a dar sus oraciones,
en donde los seres humanos directamente realizaban sus ofrendas con la finalidad, en este caso, de establecer una conexión con ellos, ¿no? Por ejemplo, esta piedra de aquí. Miren, si ustedes pueden observar, cada una de estas piedras particularmente tiene sus propias características. Sin embargo, las piedras en este caso son colocadas en una posición bastante fuerte, cosa que la medida, la exactitud en este caso es muy increíble, ¿no? Por ejemplo, miren esta piedra de aquí, ¿sí? Miren esta piedra de aquí. Tenemos cuatro piedras que la sostienen, pero obviamente esta piedra no se va ni para un lado ni para el otro. No se va para adelante ni tampoco se va para atrás, ¿sí? Entonces, de igual manera tenemos estas representaciones de acá, ¿sí? Entonces, miren cómo realmente los seres humanos, bueno, si lo hicieron los seres humanos, generalmente tuvieron que realizar un esfuerzo muy grande para realizar estas obras o estas construcciones megalíticas, ¿no? Que generalmente se encuentran en Europa, sí, y en Europa directamente, hablando de Francia, hablando de España, de Alemania, prácticamente estas piedras siguen vigentes al día de hoy, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, listen. Sí, licenciada. Sí, ¿Cómo suspendieron las piedras para sentarlas, que no se muevan las bases? excelente, ese es otro de los grandes misterios. Cierto, le dicen, ¿y si ocurre un terremoto, eso se cae o no? Bien, en el caso de los terremotos, obviamente, pues podríamos decir que sí influiría para que se caigan, pero al día de hoy esas piedras siguen vigentes. Si había las Listen, yo vi un video de que, o sea, indicaban que algunas piedras estaban enterradas mitad en la tierra y la parte, o sea, y la otra arriba. ¿Son las mismas esas? Claro, son las mismas. Por ejemplo, si ese menjir que les había indicado, ¿no? Por ejemplo, no nos olvidaremos, el menjir esta es una piedra colocada de esta posición. El dolmen prácticamente es como una mini casita de piedra y el cromlech directamente son círculos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la situación acá? Los menjires estaban de 3 hasta 20 metros. Entonces, es decir, que la parte, en este caso, de lograr excavar, en este caso para colocar la piedra, realmente estaba la mitad dentro de la tierra y obviamente la mitad por fuera. Entonces, miren, para 20 metros realmente era bastante grande, ¿sí? Entonces, esos son los milagros o son las obras arquitectónicas que nosotros los seres humanos hemos realizado, ¿no? Si bien es cierto, todavía existe la discusión si lo hicimos o no, pero siguen prevaleciendo al día de hoy, ¿no? Bien, vamos a ver en una imagen, ya vamos a hacer un poquito más pequeñito, las construcciones megalíticas. Ya vamos a observar otras imágenes, ¿no? Imágenes, por ejemplo, aquí tenemos una gran variedad. Miren, por ejemplo, esta de aquí. ¿Qué observamos de esta piedra? Parece una cuevita. Puede ser una casa. Muy bien, excelente. Aquí tenemos otra. Ese sí parece una Tienen cueva. formas ovaladas también. Sí, muy Como un bien. iglú. Aquí tenemos otra, mire. Esa tiene forma de casita Un y cerro. como pasillo para atrás. Muy bien. Vamos a ver acá. Las de aquí, miren. Son aplanadas también, profe. Sí, en algunas podemos encontrar que son aplanadas también, ¿no? Parecen edificios. Esas están en forma vertical. Sí, muy bien. Bueno, hablando del menjir, obviamente en forma vertical, ¿no? Aquí tenemos lo que son los cromlech. Entonces, miren, ¿qué habilidad que nuestros antepasados de su momento lograron tener? Qué gran habilidad, ¿no? Ya nacieron arquitectos. Sí, qué paciencia también. El tiempo que les Listen, tomó. pero ahí entra la discusión si es que en verdad ellos lo hicieron o si es que tuvieron ayuda de los extraterrestres, como saben decir. Claro, existe la discusión de eso hasta el día de hoy. Sí, entonces miren, entonces, por ejemplo, nosotros con la tecnología que tenemos,
obviamente lo podríamos hacer, pero con algún grado de dificultad. O sea, es decir, no podríamos hacerlo exactamente, ¿sí? Pero con las herramientas que nosotros tenemos, obviamente mover piedras de 3, 20 toneladas, obviamente lo podríamos hacer. Pero para aquel entonces que recientemente el ser humano tenía un conocimiento bastante rudimentario, por decirlo así, y se enfocaba directamente en sobrevivir y para tener esas piedras, entonces realmente la discusión todavía es aceptada hasta el día de hoy, ¿no? Hablamos directamente de lo que son los cromlech, sí, lo que son pequeños círculos, ¿no? Sí, entonces, bien, tenemos un gran avance de estas construcciones y al día de hoy, pues, siguen siendo una de las más representativas, ¿no? Que nosotros tenemos dentro de la actualidad y sobre todo inspira directamente la construcción de estas obras. Desde el primer momento que los seres humanos lograron establecer su etapa de evolución, por decirlo así, lograron tener un conocimiento más desarrollado, ¿no? Y bien o mal, lograron pues poco a poco ir fortaleciéndose en las obras de arquitectura, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? Una pregunta, profe. Sí, O sea, ¿quiere dígame. decir que antes ellos ya cavaban para enterrarle a la piedra o al paso del tiempo se fueron enterrando, se fueron quedando enterradas la parte que está enterrada, digámoslo así, la piedra? Muy O bien. ellos lo cavaban. En el caso de los menhires, bueno, en el caso de las construcciones megalíticas, ¿no? Obviamente tenían que cavarla, pero con el pasar del tiempo recuerden que el terreno obviamente sigue incrementándose en el caso de más tierra, en el caso del clima también influye. Por ende, por ejemplo, cuando ustedes buscamos información acerca de las pirámides de Egipto, no han sido todas encontradas, porque la mayoría están ocultas directamente debajo de la arena, ¿sí? Entonces, a medida que pasaba el tiempo, obviamente las piedras iban Bueno, quedándose. recubriéndose de tierra, ¿no? Por ende, se dice que en Egipto, específicamente en el Valle de los Reyes, solamente se han descubierto el 40% de las pirámides, ¿sí? Y por ende, obviamente, el desierto las tapó. Y en el caso de estas piedras, obviamente, la tierra fue creciendo con el pasar del tiempo, ¿no? Pero, obviamente, para colocar a los menhires tuvieron que cavar. Sí, tuvieron que cavarlas y obviamente pues un espacio bastante establecido para que la piedra no se vaya ni de un lugar a otro y obviamente pues puedan establecerse hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué utilizaban, licenciado, para cavar? Para acabar las herramientas que estábamos mencionando, Los huesos creo eran huesos. los huesos de animales, las cuñas de madera, martillos y picos de piedra. Miren, Cuerda. entonces miren, estas pequeñas herramientas para mover 20 toneladas. Entonces, No, ahí viene el dilema, ¿sí? Ahí viene el dilema, ¿no? Pero en fin, si los seres humanos lo hicimos, directamente tuvimos que utilizar otras herramientas más, ¿sí? Para lograr llevar estas piedras gigantescas de la cantera a estos sitios. Miren, por ejemplo, este sitio de aquí en esta imagen podemos observar, ¿no? Que es una vista bastante bonita, ¿sí? Y que sobre todo directamente aquí podemos encontrar que el césped también está crecido, ¿sí? Y obviamente las piedras están colocadas en una posición bastante llamativa, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor, para pasar a su evaluación? ya no. No, Licen, ya se acabó el tiempo. Sí, sí. Que se ¿Ya se acabó la acabó hora. el tiempo? Sí, ya Sí, ya ni son las 12. minuto. Mentira, Sí, mentira. A ver, vamos a revisar, por favor. No sé si han visto esos memes que saben decir, todas mienten, ¿saben decir eso? ¿Por qué dicen eso? No sé. Que son mentirosas. Ya, muy bien, entonces, todas mienten. A ver, vamos a ver su evaluación, ¿ya? Ya, vamos a revisar, por favor, su evaluación. Y esa actividad, por favor, la vamos a realizar hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes, por favor, ¿sí? Bien, parece que aquí está. Excelente. Entonces, les voy a enviar el enlace, por favor, para que lo puedan trabajar y pues me envían hasta el próximo viernes, ¿sí? La próxima semana empezamos pues Semana Santa, ¿no? Religiosos, no religiosos, obviamente pues tratemos de pasar en familia, ¿sí? Les voy a compartir el enlace, por favor, para que lo puedan trabajar, ¿ok? Bien, ¿sí? Como ustedes saben, al momento que usted le den clic directamente a ese enlace, les va a salir esta pequeña evaluación
y vamos respondiendo todas las preguntas. Por ejemplo, describa qué son las construcciones megalíticas y lo vamos haciendo en la partecita de abajo, ¿no? Y así las vamos haciendo Son todas estas preguntas. expresiones. Muy bien. Ya, Sí, sí, excelente, muy bien. Y cuando terminemos de completarlas, nos sale la opción enviar. Le damos clic en enviar y listo. ¿Sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Pasen un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Sí, Cuídense profe. mucho.